Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Antes de nada me gustaría agradecer a los organizadores del Congreso por darnos lugar a presentar nuestros trabajos aquí y a mis compañeros que me han ayudado a preparar esta presentación. Bien, el objetivo de esta comunicación es analizar las implicaciones que tienen los nuevos desarrollos metodológicos del metaanálisis de diseños de caso único para el análisis de conducta. Para ello se hará en tres partes. La primera es una introducción a lo que es el metaanálisis tradicional y una crítica teórica. Lo segundo sería unas precauciones teóricas en el uso de ciertos estadísticos dentro del análisis de conducta. Y la tercera ya sería los metaanálisis de diseño de caso único aplicados con los fundamentos del análisis de conducta. Bien, lo primero, el origen histórico, ¿de dónde surgen? En los años 70 había un debate, que seguramente sigue habiendo ahora, de qué sistemas terapéuticos eran los mejores. De hecho, en el gobierno de Estados Unidos, un senador decidió o hizo una propuesta de reducir el 80% de la financiación que había a las investigaciones en conducta. Yo no sé si esto cambió mucho en la actualidad, pero sí que hacían esa propuesta. Smith y Glass, para solucionar este problema de solventar de qué tratamientos eran los más efectivos, desarrollaron una técnica que la habían acuñado unos años antes, que es el metaanálisis. Básicamente este es el metaanálisis, uno de los más famosos, es la gráfica más representativa, en el cual ellos decían que todos los modelos teóricos sí que tenían un efecto más allá del control. Los nuevos metaanálisis no cambian mucho, o sea, cambian los gráficos, pero básicamente la forma de funcionar es la misma. ¿Cómo funcionan? Básicamente hay unos estudios primarios, se calculan los tamaños del efecto, que son medidas cuantitativas de un fenómeno, que por ejemplo se puede utilizar para calcular si un tratamiento experimental tiene ese efecto, se compilan todos esos estimadores de tamaño del efecto y se utilizan ciertas técnicas de inferencia estadística para determinar si hubo efecto en esos tratamientos. Bien, estas utilidades, aparte de la síntesis de datos experimentales, actualmente se utiliza para la validación de ciertas teorías o para un análisis metodológico de esos estudios primarios. Bien, ahora pasamos a las críticas teóricas. Bien, estos son el funcionamiento o la lógica que siguen los metaanálisis tradicionales. Existe una revisión sistemática. Explicar los métodos de una revisión sistemática está fuera de lo que es esta ponencia, pero hay una revisión sistemática en la cual se encuentran unos estudios primarios. Existen unos tratamientos, un grupo control, tal. Estas premisas son 4 que podrían ser 5. Existe una cierta homogeneidad de los grupos. Las medidas normalmente son en cuestionarios estandarizados. Estos tratamientos son unos tratamientos fijos o unos tratamientos manualizados en los cuales sirven para comparar. Y luego esas comparaciones no exigen que se expliquen esos mecanismos. Y la quinta premisa es que estos metaanálisis van a solucionar el problema de discernir qué es lo que funciona y qué es lo que no. Bien, a cualquier observador crítico puede ver fácilmente los problemas que estas premisas plantean. Por ejemplo, la homogeneidad de los grupos basada en la homogeneidad de los diagnósticos clínicos es nula. No hace falta desarrollarlo en este foro. Otra de las cosas que ya lo dije al principio y que me gustaría señalar es la falta de lógica que tiene aplicar un tratamiento a un grupo de personas, un tratamiento manualizado, sin explicar en cada caso
¿Qué se está haciendo? En realidad se coge el tratamiento manualizado y se pone a 70 personas. Bien. Analizar en detalle los problemas de estas premisas pues me llevaría a otra conferencia. Así que permítame solo que los enumere. Por ejemplo, los grupos no son homogéneos, los tratamientos no son personalizados, esas dos ya las dije, pero uso único de cuestionarios como forma de evaluación, comparación entre diferentes terapias en la cual no exige la explicación de los mecanismos de cambio, uso confirmatorio de la estadística, más allá de la mera corrección del azar. Muchos metaanálisis hacen ese uso exploratorio y se intentan sacar conclusiones que van mucho más allá de los datos de los estudios primarios y bueno, simplemente que también se pretende acabar con los problemas que existen en los estudios primarios con una síntesis de estos, lo cual tiene grandes problemas. Bien, en este punto me gustaría hacer unas precauciones teóricas desde el análisis de conducta. Estas precauciones teóricas tienen que ver principalmente con la larga tradición crítica del análisis de conducta con el uso de la estadística. Empezaré un poco por el principio hasta llegar al análisis de conducta y a la ciencia. Bien, estaremos de acuerdo todos que las ciencias naturales, el objetivo de las ciencias naturales es describir, predecir y controlar los fenómenos naturales. Bien, el objetivo del análisis de conducta es describir, predecir y controlar la conducta. Bien, muchas veces para describir necesitamos tener una aproximación global, una visión global bastante aproximada de cierto fenómeno. En este punto creemos que los metaanálisis de los nuevos desarrollos en los metaanálisis de diseño de caso único nos podrían ayudar. Si bien es cierto que utilizan ciertos procedimientos estadísticos, el uso de estos estadísticos no va más allá de las premisas básicas del análisis de conducta, no se intenta ir más allá, simplemente son unas herramientas estadísticas que nos van a ayudar en un determinado momento. Por ejemplo, en este punto, Perone nos explica en un artículo del 99 cómo Skinner utilizó ciertas medidas estadísticas y cierta estadística inferencial en algunas de sus investigaciones, pero que las desechó porque realmente no eran útiles para los objetivos que tenía en su investigación. A lo que vengo a decir aquí es que no es típico de las ciencias naturales o de una aproximación dentro de las ciencias naturales vetar una herramienta por el hecho de esa herramienta. El uso de esa herramienta es lícito, si es útil y si nos permite mantener los principios filosóficos de las ciencias naturales, materialismo, determinismo y monismo. Bien, siguiendo por aquí, me gustaría... Siguiendo con lo del método, con la ciencia como un sistema abierto, me gustaría parafrasear a Claude Bernard, que en el libro del 1865 decía: una disciplina no debe aislarse en el uso de unas técnicas determinadas. La disciplina que se queda parada utilizando un método concreto permanecerá estática, se enquistará, y todos sabemos que las partes enquistadas de un organismo dejan de formar parte de la vida de éste. En este sentido, hay que tener en cuenta que esto no habla de un cambio en la filosofía básica del análisis de conducta, sino verlo como un sistema abierto en el cual se pueden introducir nuevas formas de trabajar. En este caso, los nuevos desarrollos que los voy a presentar aquí, o la nueva lógica del metaanálisis de diseños de caso único, creo que nos permite hacer una síntesis de estos estudios experimentales, por lo menos para el análisis de conducta aplicado. Bien, los metaanálisis de diseño de caso único persiguen el mismo objetivo, que es la síntesis de los datos experimentales.
pero tienen un desarrollo lógico radicalmente diferente. Lo primero, bueno, este gráfico explica un poco la lógica diferente al anterior. Hay una revisión sistemática en la cual se eligen unos artículos que se quieren incluir, pero en este caso no hay tratamiento 1, tratamiento 2 y grupo control, sino que hay sujeto 1, 2 y 3, en el cual el control experimental está garantizado dentro de esos estudios primarios. Sí que es cierto que puede haber diferencias en los procedimientos, por ejemplo, el A o el B, que en realidad eso sí que será lo que nosotros vamos a comparar, pero no vamos a comparar puntuaciones entre los grupos. Bien, con este cambio de lógica se asume la heterogeneidad de los sujetos experimentales. No se asume que todos los sujetos se van a comportar de la misma forma. Tampoco se atiende al diagnóstico. Depende de la revisión sistemática, atenderemos a un tipo de conducta que nosotros queremos analizar. Tampoco las medidas no son en cuestionarios. Las medidas de estos estudios experimentales se basan en puntuaciones directas de la conducta, en observación. Los tratamientos son personalizados. En este punto, en los artículos, bueno, como sintetizadores, exigiremos que se expliquen los mecanismos por los cuales la conducta de esta persona puede cambiar o ha cambiado. Bien, hay un control experimental de la conducta de los participantes mucho más allá del control estadístico. En este punto estamos totalmente de acuerdo con Sytman de que el control experimental no es sustituible por el control estadístico. También nos permite una comparación de diferentes procedimientos y esta síntesis descriptiva ayuda a clarificar los datos, no a resolver ningún problema. O sea, los problemas que deben ser resueltos por los estudios experimentales deben ser resueltos por los estudios experimentales. Nosotros podemos sintetizar para dar una visión, para tener una visión más clara de un fenómeno, no para resolver ninguno de los problemas que hay en los estudios experimentales. Bien, estos metaanálisis en los artículos estadísticos suficientes que nos permitieran hacer esta síntesis. Gracias al trabajo de Pustelhovsky y Sadis, en los años 90 y ahora en la actualidad, hay unos nuevos estimadores del tamaño del efecto que sí que nos permiten elegir qué herramientas vamos a utilizar nosotros para esta síntesis de datos. Algunas de estos estimadores del tamaño del efecto son adaptaciones bien realizadas de los que sirven para los grupos, pero también hay otros modelos jerárquicos, estimadores bayesianos y los nuevos desarrollos que luego los explicará Miguel o lo veremos en un ejemplo en el cual Miguel lo expondrá, que se llama Long Response Ratio, que sí que nos ayudan a sintetizar datos de observaciones directas, que antes era imposible. Bien, en este punto tenemos, aparte del objetivo que es la síntesis de estos datos, tenemos que, o me gustaría señalar posibles utilidades que le podemos dar en la investigación. Aparte de la síntesis, como ya dije, se pueden comparar procedimientos. Podemos ver qué procedimientos son más eficaces, son más efectivos. También se puede hacer revisiones metodológicas de un campo determinado de nuestro corpus experimental. Queremos saber la calidad metodológica. En esta síntesis sí que aparece. Por otro lado, estas síntesis nos permiten dos cosas: realizar artículos introductorios hacia un tema, comunicar de una manera diferente, no solo cualitativa, sino cuantitativa. Artículos que sean introductorios para un tema, de personas que no conozcan la tradición del análisis de conducta y que se quieran acercar, pueden ver una síntesis de datos descriptiva para introducirse, y también otras personas que no conocen que nuestra tradición
como por ejemplo influenciar ciertas decisiones políticas a la hora de financiar determinadas terapias o no. Yo creo que estos dos otros puntos de apertura son muy importantes a la hora de hacer una síntesis. Nos permite tener artículos que dar a una persona para que pueda entender más o menos lo que se está haciendo en un determinado momento o en un determinado punto de nuestra investigación, más allá de decirle, mira, lee todos estos otros artículos que te va a servir, que luego si quiere profundizar se los va a tener que leer. Muchas gracias por su atención y bueno, muchas gracias.